¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al podcast, al canal. Estamos por aquí ya en pleno mercado de fichajes. Vamos a hacer la semana que viene, evidentemente, un nuevo Charlas Barça. Y además vamos a hacer uno Charlas Madrid también. Estoy preparando porque, evidentemente, pues el tema de las elecciones al Real Madrid, a las elecciones a la presidencia del Real Madrid con Riquelme, con Florentino Pérez, también da para ello, y un viejo conocido del Tribuna como Carlos Rojas, con él vamos a analizarlo también, pero estamos preparando también un Charlas Barça, como digo, con otro compañero de la actualidad, del entorno Barça, para la próxima semana. Pero hoy es día para hablar de Gordon, de Anthony Gordon, el fichaje del Fútbol Club Barcelona después de un viaje relámpago, no sé si tan relámpago, pero bueno, da la sensación que fue muy relámpago, de Bojan, de Deco, para Inglaterra, hacia Inglaterra, y allí, pues cuando todos pensábamos que la operación tenía mucho que ver con Joao Pedro, cuando todos pensábamos que la operación tenía mucho que ver con incluso meter un poco de presión por el tema Julián Álvarez y el Atlético de Madrid, ahora que esto se empieza a calentar, pues diferentes compañeros daban la noticia, ya lo avanzaron hace unas semanas, el interés en Gordon, y uno de los pocos clubes vendedores de la Premier, el Newcastle United, que compra y vende, tiene esa política sin problema, ¿no?, respecto a sus estrellas, pues vende a Gordon, jugador más que interesante bajo mi punto de vista. Ya os digo y os avanzo que en un primer titular me parece una muy buena operación del Barcelona. 70 millones y ya hoy por Barcelona para pasar reconocimiento médico, fichaje y operación que digo, para mí es muy buena. Vais a decirme, hombre, Joan, a ver, son 70 kilos por un jugador que quizá no es un crack mundial. Yo llevo viendo a Gordon, de hecho, en los enfrentamientos, en el enfrentamiento ante el Newcastle, los enfrentamientos ante el Newcastle esta temporada del Barça, los tres, habíamos hablado de Gordon y habíamos hecho postpartido ya hablando del futbolista, hablando claramente de sus bondades como jugador. Estamos hablando de un jugador que sale de las categorías inferiores del Everton, que siempre había sido llamado a ser en categorías inferiores un jugador interesante, que en el Everton se afianza en la 21-22 con 20 añitos, jugando 40 partidos, hace una primera mitad de temporada al mismo nivel y que después ficha al Newcastle en la 22-23, donde desde ahí solo ha ido hacia arriba hasta el punto de anotar 17 goles y dar 5 asistencias en la última temporada, con un rendimiento para mí extraordinario, demostrando que es un jugador en pleno crecimiento. ¿Qué me gusta de Gordon? A mí me parece que es un fichaje estratégico fantástico para lo que juega el Barça. Es un jugador que, para empezar, juega más desplazado en la banda izquierda, como extremo izquierdo, interior izquierdo también, pero sobre todo como extremo izquierdo, y es un jugador que presiona de forma incansable. Tiene un físico privilegiado, es un tipo alto, pero además es delgado, es un gran fondista, es un jugador que acaba fuerte los partidos. Técnicamente es un auténtico privilegiado, es un jugador que entiende el juego, que se asocia bien y que además, como falso delantero centro, cuando ha jugado para el Newcastle en muchísimas ocasiones esta temporada, marca goles y se asocia y genera mucho fútbol a su alrededor. Y yo creo que esto es precisamente lo que necesita el Barça para la próxima temporada. ¿Es el delantero centro que tiene que ser el delantero centro del Barcelona? Hombre, yo creo que si se puede evitar que todo el peso recaiga en su figura de cara al delantero centro, pues mejor, porque no es un purista, no es un rematador puro, aunque va bien por arriba, pero es un futbolista que, por ejemplo, ataca los espacios de maravilla, que tiene pausa, que tiene gol, pero tiene gol como rematador, pero tiene gol también desde la propia generación, ¿no?, de sus propios goles. Yo le recuerdo goles realmente a pierna cambiada, él es diestro, juega más por la izquierda, ¿no?, haciéndose la rosquita hacia adentro y marcando auténticos golazos. Yo creo que es un gran futbolista, sinceramente. Creo que es un gran fichaje y es, para mí, un fichaje que se tiene que fichar ahora. O sea, la clave de este tipo de jugadores es que los fiches antes de la explosión definitiva. Gordon interesaba al Bayern de Múnich y al Liverpool, no es casualidad. Son grandes clubes con mucho dinero. Él ha preferido fichar por el Barça. Son 70 millones, en la situación del Barça es verdad que es una inversión importante, pero es que hoy en día cualquier operación que hagas, son 70 creo, son 70 más 10 en variables, puede ir a 80 dependiendo del éxito de Gordon en el Barça, pero es que hoy en día si quieres fichar a jugadores importantes, esta cifra es la mínima. Si el Barça lo tiene, que también celebro que el Barça ahora pueda volver a ir al mercado veraniego, ¿no?, definitivamente, y pagar esta
esta cantidad de dinero, algo que, bueno, hasta ahora no estaba claro. O sea, está claro que había dudas al respecto. Yo creo que es una grandísima noticia para todos, ¿no? También ver que el Barça tiene esta capacidad, ya cerca del 1-1 a nivel también de inscripción sin problemas, ¿no? Después de la salida especialmente de Lewandowski. Me parece que es una buena operación. ¿Tiene riesgo? Lo tiene, claro. ¿Esto debería condicionar el fichaje de un delantero centro? Veremos. Yo creo que ellos, la idea que tienen en el club es que no condicione. Creo que la idea es el fichaje de Gordon para la izquierda, que da la sensación que quizá condiciona más la continuidad de Rashford que otra cosa. Ahora hablaremos de ello. Y después, la sensación que tengo también es que si no se llegara a fichar un delantero centro top, con lo que hay valdría. Me explico. O sea, sin este verano no puedes fichar a Harry Kane, que esto yo creo que es más que evidente, porque el Bayern no lo va a soltar ni este verano ni el próximo. Creo que esto solamente se podría desencallar si Harry Kane hiciera una revelación que no es su estilo y manifestara públicamente que quiere fichar por el Barcelona, cosa que creo que no va a suceder, y sería el nombre para mí ideal para a todos los niveles, por entendimiento de juego, ¿no? Por gol, porque sería traer otra vez a Lewandowski, pero con más entendimiento, yo creo, que del juego y más adaptación a lo que pide Flick. Bueno, es un reto, ¿no? Pero creo que no va a suceder. Entonces, si no lo traes, tienes la opción de Julián Álvarez, que sabemos que quiere fichar por el Barça, pero sabemos que el Atlético de Madrid no está por la labor de venderle al Barcelona a Julián. Mateu Alemany, que ahora él sea el director deportivo, no ayuda, evidentemente, porque no acabó bien con Joan Laporta. Esto es una realidad. 2. El Atlético parece que está pidiendo 150 millones de euros. 100 y 150 millones. Son muchos millones de euros. Hombre, que me diréis, hombre, pero acabamos de pagar 70 por Gordon, ya, pero yo creo que no los vale. O sea, yo creo que 100 me parece una cifra ya muy, muy alta para cualquier futbolista. Julián Álvarez no ha firmado números para mí esta temporada de pagar esas cantidades. Podemos intuir todos que es un jugador que jugando en el sistema Barça va a mejorar, que va a marcar muchos más goles, pero a día de hoy el mercado se mueve en base también a lo que tienes como realidad. Y la realidad es que ha firmado una temporada irregular, que en Europa lo ha hecho muy bien, pero que ciertamente en la Liga Española no ha conseguido regularidad en sus goles, que en sus cifras. Y fichas a un delantero. No vas a fichar ya, yo creo que esto es una evidencia, a un delantero como Lewandowski. Entre otras cosas porque el fútbol moderno está pasando ya un poquito a la historia este tipo de delantero. Cada vez más el delantero es un delantero mucho más polivalente, un delantero muy táctico, que presiona, que lee el juego, que puede jugar en diferentes posiciones, el falso 9 rotativo. Fijaos en el caso del Paris Saint-Germain, ¿no? Los entrenadores parece que ya no quieren esa figura tan rematadora, sino que quieren a 3 delanteros muy móviles, con mucha continuidad constante, y la sensación que tengo, insisto, es que en este caso el Barça va en la misma línea y los delanteros que está buscando, caso de Julián, caso de João Pedro, ya son eso, no son casos de delanteros clásicos, ¿no? De 9 puro, de los que hay muy pocos a día de hoy en Europa, que puede ser una alternativa interesante tenerlo siempre en el banquillo, o sea, tener a un Lewandowski. Por eso yo pedía tanto la continuidad de Lewandowski, ¿no? Tantas veces decía, debe de seguir, debe de continuar, ¿no? Porque es una alternativa brutal, claro. Las cifras que parece que pedía Lewandowski para seguir no tenía ningún sentido, ¿no? Ahí eso está claro, pero hubiera sido muy interesante. Entonces yo creo que si no se dan las circunstancias de poder fichar a Julián Álvarez y a João Pedro, que parece que este sí que podría presionar un poquito más. El Chelsea no va a jugar competición europea la próxima temporada, es un equipo que no está en un momento de estabilidad. João Pedro es un brasileño, que los brasileños siempre tiran mucho por el Barça, por las tendencias que ha tenido históricamente, ¿no? Los Romario, Ronaldo, Ronaldinho, Neymar, etcétera. Yo creo que por ahí se puede abrir la veda. ¿Valdría la pena pagar, no sé, 90, 100 millones por João Pedro? A ver, es un buen jugador. Ayer estuve mirando algún partido repetido del Chelsea así rápido en YouTube. Me parece que es un jugador, yo lo había visto más en su anterior equipo que en el Chelsea, la verdad, tengo que reconocerlo. Creo que es un jugador muy interesante, pero me parece que no es un jugador como... Yo tengo claro que Gordon es el momento de ficharlo, es un Rafinha cuando lo fichas del Leeds. Me parece que es ¡pam! El momento, ¿no? Gran jugador, gran futbolista. Con João Pedro no tengo tan claro que el esfuerzo valga tanto la pena. Esa es mi duda. Con Julián, mi intuición me dice que sí que va a mejorar en el Barça. Y yo creo que él está obsesionado con no jugar para el Cholo y jugar en un sistema más agraciado para él
futbolísticamente. Es un jugador de mucho talento, Julián Álvarez, o sea, qué duda cabe, el lanzador de faltas además espectacular, con lo que ganas también, no sé si el mejor lanzador de faltas o un top 3 o 5 de lanzadores de faltas europeos, seguro, ¿no? Entonces, el fichaje de Gordon me parece interesante, pero yo creo que aquí esto nos deja diferentes conclusiones respecto a la posición del 9. Yo creo que Deco y compañía están un poco a la expectativa y por eso han fichado a Gordon, ¿no? Porque, bueno, si no se puede finalmente fichar a Julián ni a João Pedro por lo que sea, sabemos que hemos fichado a un jugador que puede jugar en esa demarcación, por lo tanto, la baja de Lewandowski la suples con otro futbolista que te puede jugar en la izquierda y en la posición de falso delantero centro y por detrás del punta también. Y a partir de aquí, esa posición de delantero centro definitivamente la movemos piezas. Movemos piezas, es una posición que da movimiento, que puede jugar Ferran Torres, que es una opción que tácticamente va bien. El problema son sus malas rachas a veces sin marcar goles. Que te puede jugar Gordon, que te puede jugar Rashford, al que se le ve también si sigue, ¿no? Y si finalmente se hace esa opción de compra de 30 millones, aunque el Barça ya sabemos que lo que quiere conseguir con Rashford es algo tan simple como otra cesión, otra temporada más y después comprarlo sí o sí al United. El problema es que tendría ya 30 años y Rashford exige 4 temporadas. Yo creo que por ahí es por donde está el problema. Que no te quedes a Rashford con 34 años, 33, 34 años. Yo creo que por ahí es donde está el problema del Barça, más que haya finalmente un entente, ¿no?, con el United respecto a este tema. Esa sensación que tengo. Pero bueno, insisto, yo creo que esto de Rashford aún va para largo. Pero sí que sé que en el Barça se le ve como una opción para jugar también en la falsa posición de delantero centro y después en la derecha. Que ha hecho muy buenos partidos al final de temporada con la baja de Lamine por delante de Bardghji, que quizá podría ahora salir y Rashford lo tienes para jugar a la izquierda y a la derecha. La calidad de la plantilla sube con Gordon, con Rashford, con Rafinha, con Ferran, etcétera. Es verdad que pierdes a Lewandowski, que es un recurso muy útil, y quizá echas de menos ese recurso de delantero. Entonces aquí yo planteo lo siguiente. Si finalmente, que en este movimiento no se ficha Julián y no se ficha João Pedro, que yo creo que lo están intentando, a ver si se desencallan estas operaciones. Tienes a Gordon, por lo tanto tienes muchos jugadores para jugar en la posición de delantero centro. Flick está contento porque lo que busca es un gran bloque que presione muy alto sin negociar ni un esfuerzo. En esto Gordon es un Rafinha. O sea, es una pasada, vais a flipar lo que presiona este tipo, lo que trabaja. Es que es una cosa tremenda. Yo creo que después de Rafinha es el otro loco obsesivo más grande que conozco de la presión. De verdad, O sea, y creo que esto le va muy bien. Fermín sería el otro, pero creo que al Barça le va muy bien este tipo de futbolista. Es un gran fichaje. Y a partir de aquí, quizás, si esto lo aporto yo sin ningún tipo de información y dato, quizás el hecho de decir, bueno, no hemos podido sacar a Julián y João Pedro, ficho un delantero de un perfil más bajo que sea un rematador puro. No sé quién tiene que ser, han salido muchos nombres y no sé si todos están preparados para jugar en el Barça primero y desempeñar ese rol en un club como el Barça segundo. Descarto a Vlahovic, que tiene un precio a nivel de sueldo, ¿no?, queda libre, muy alto y para este rol no sería el adecuado, pero Muriqi, por ejemplo, que había salido, que es un jugador interesante, ¿no?, para tenerlo ahí, te puede hacer ese rol y quizá es este futbolista del que hablamos, por ejemplo. Pregunto, quizá podría ser este rol para tener claro que tienes a la pieza ahí interesante, ¿no?, para aportar en un momento dado cuando necesitas el gol puro, ¿no? El gol puro, que es el cuelgo balón y Lewandowski la mete, o el delantero, ¿no? Lo que hemos visto tantas veces, ¿no? O el instinto puro del rematador. Cuantas más opciones tengamos, mejor. Insisto, yo creo que eso sería interesante. Y creo que van por ahí los tiros. Esa es mi sensación con todo lo que está sucediendo a día de hoy con este fichaje y este movimiento. Va a ser largo, pero creo que hay que decir que Deco lo está haciendo muy bien. Me parece que es un gran director deportivo. Ya lo dije en su momento, al final de la temporada en el Tribuna, de la última temporada, y cuando Deco al principio nos parecía a todos un poco poca experiencia, venía de ser representante, no nos daba la sensación de que estuviera muy preparado. Y la verdad es que se vuelve a demostrar que cuando Laporta no hace caso a los demás y hace caso a su propio instinto, las cosas le van bien. o sea, cuando ficha Flick, instinto, cuando ficha Deco, instinto, a Bojan, instinto. Creo que hacen un tándem, ¿no?, todos ellos, muy interesante, muy potente, muy bueno,
y que creo que se agradece, ¿no? Lo que están haciendo y cómo se está moviendo en el mercado el Barça. Se está moviendo antes del Mundial, por lo tanto esto es muy interesante porque después de un Mundial creo que vamos a ver explosiones de mercado, como siempre sucede, prohibitivas y de auténtica locura y de precios que van a ser pues ilógicos, y que van a salir nombres que nos van a parecer Maradona y en verdad no lo son, porque el Mundial y las Eurocopas y las Copas Américas hacen estas cosas, inflan a los futbolistas, y creo que está siendo muy interesante cerrarlo ahora, antes de lo que pueda suceder en el Mundial. Yo insisto, me parece un buen movimiento. Claro, el movimiento brutal sería ya que Abde acabe en el Newcastle y que cobres un tanto por ciento eh, por la salida de Abde del Betis al Newcastle como sustituto de Gordon, y que creo que esto sería el movimiento perfecto, porque bueno, vamos, creo que es un 20%, si no me equivoco, se iría para el Barça. Me parece que sería brutal, ¿no? Esa jugada maestra para el Barça, que no es tanto que lo haya buscado Deco, pero sí que es verdad que bueno, y después hay otra operación que podría ser, si Abde se va al Newcastle, que Jan Virgili se acabe en el Betis, desde el Mallorca, y el Barça cobre otro 10%. Y entonces la operación Gordon te ha salido un poquito más barata ya, ¿no? Ese movimiento sería fantástico, sería genial, sería espectacular, por no decirlo de otra manera, y realmente al Barça le iría muy bien. Si me preguntáis si van a haber más fichajes, más allá de toda la situación del delantero centro, yo creo sinceramente que vamos a tener aún sorpresas. Tengo que verlo, pero lo del central lo veo cada vez más apagado. Esa es la sensación que tengo. Con lo de Bastoni, que no ha acabado de convencer, sobre todo su precio. Y a mí, viendo las alternativas, no me parece mal. Insisto, apartando el tema del delantero centro y Julián Álvarez, que puede hacer que en un momento determinado reviente una negociación y que se incluya en la negociación a Ferran Torres, que sabemos que es un jugador que acaba contrato el próximo año y que gusta mucho a Mateo y al Atlético de Madrid, o Araujo, que es otro futbolista que yo creo que en el sistema del Cholo Simeone podría encajar muy bien, ¿no? Creo que puede haber alguna otra sorpresa. Van a salir algunos futbolistas, yo creo que esto es evidente. La venta dolorosa, de momento todo está muy silenciado. Y vamos a ver qué pasa con el Mundial. Bernardo Silva. Yo ya sé que el tema Bernardo Silva últimamente se ha apagado mucho, pero... Y también sé perfectamente, ¿no?, que Bernardo Silva es un jugador que le gusta al Cholo y que el Atlético de Madrid ha trabajado, porque además me lo han explicado compañeros que trabajan la información del Atlético de Madrid en tertulias en las que participo en Radio Marca, y esto es así, y creo que es un jugador que lo haría muy bien en el Atlético. Pero creo, como dijimos el otro día con David Bernabéu aquí, que es un futbolista que al Barça yo creo que le iría muy bien por muchos centrocampistas que tenga. Sobre todo cuando Pedri tiene esos bajones o físicamente no está, para tener esa pausa o otro jugador que tenga el partido en la cabeza, ¿no? Yo creo que es una alternativa que al juego del Barça le iría francamente muy bien. Bueno, no sé. Vamos a leer muchas informaciones, muchísimas. Sabemos que ayer Deco estuvo reunido en un hotel de Barcelona con el representante representante del futbolista, de Julián Álvarez, y también de Juanma López, que es el representante que trabaja también con Dani Olmo, etcétera, con Joan García, y que parece ayudando o intentando ayudar para este fichaje. Creo que esto va a ser muy largo, y que veremos muchas informaciones aún en las próximas semanas. Yo voy a ir haciendo capítulos, podcasts, en base a lo que vaya viendo, escuchando, sabiendo y dando el punto de vista en este mercado antes de los partidos del Mundial, donde la idea es hacer, después de los partidos de España, también programa, Vamos a hacer después de los partidos de España, vamos a hacer también podcast habitual, como veníamos haciendo con los partidos del Barça en este Mundial. Partido de España o quizá alguno más. Ya veríamos en todo caso, ¿vale? Si alguna final, etcétera, que se pueda dar. Bueno, en fin. Buen fichaje Gordon. Yo creo que es un buen movimiento. Es un movimiento además que demuestra que el Barça vuelve al mercado con fuerza, sin miedo y sin palancas por el medio, con una situación normal. Me parece que esto también dice mucho y es interesante. Después de mucho tiempo no se hacía un fichaje así, sin una situación de vender patrimonio, vender activos. No. Oiga, el Barça llega a un acuerdo como club, ¿no?, con el Newcastle y ficha a su jugador estrella. Le interesa porque
futbolísticamente le viene bien a este equipo. Me parece que eso también es una grandísima noticia. Os leo a todos en el grupo de Telegram, ya sabéis, Barça con Joan Prats, estamos ahí y ya me hice el TikTok también, vamos subiendo también ahí algunos capítulos. Bueno, como siempre, activos aquí en el podcast en esta situación de mercado que vamos teniendo. Cuidaros mucho, un abrazo para todos y atentos a la presentación de Anthony Gordon.